Muy buenas a todos, bienvenidos un miércoles más a Informe Ingelmo. Vamos a hablar hoy sobre el coronavirus y lo último que ha ocurrido con las vacunas. Lo último que ha ocurrido con las vacunas es lo de AstraZeneca, que a continuación os voy a mostrar. España reanudará el próximo miércoles la vacunación con AstraZeneca. Creo que es AstraZeneca, se habla con S, se pronuncia. AstraZeneca, pues lo que os explico un poco, aunque ya sabréis, pero lo que ocurre con AstraZeneca, bueno, lo voy a hacer en español, con lo que ocurre con AstraZeneca o AstraZeneca, ¿no? Sería más bien con AstraZeneca, lo que ocurre con AstraZeneca es que como lo que ocurrió fue que la semana pasada llegaron a detectar varios casos de trombos, de trombosis, que podrían haberse relacionado con la vacuna, con la administración de la vacuna, pues decidieron prácticamente todos los países europeos llegar a paralizar la administración de AstraZeneca, ¿no? Y con esa paralización lo que se hizo, lo que se consiguió es, evidentemente, ralentizar esa llegada al famoso 70% a ese famoso 70% de la inmunidad de grupo que toda Europa debe tener antes del 21 de septiembre para asegurar un nuevo otoño mejor. Ojalá que incluso antes del fin de año, es decir, antes de fin de año, ojalá que fuese también antes de fin de año, pero que ojalá incluso antes de verano, o sea, en junio, ojalá que en junio o en julio alcancemos ese famoso 70%, que son 23 millones de españoles. Hay que tener en cuenta que estamos hablando, pues, eso, 33%, 33 millones de españoles, que es el 70%. Y hay que tener en cuenta que según la ministra de Salud, Carolina Darias, llegó a... se va a recibir aproximadamente entre abril, mayo y junio 2 millones 200.000, no, 5 millones 500.000 dosis o viales de la nueva vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, que solo con una dosis, con un vial, puede llegar a vacunar y también inmunizar. Y eso pues es bueno porque si se cumplen las expectativas, en junio tendríamos 5.500.000 inmunizados más, a lo que se sumaría al actual 1,5 millones. O sea que llegaríamos, bueno, casi 2 millones tenemos ahora mismo, llegaríamos a 7,5 millones, pero no obstante, también hay que tener en cuenta que el AstraZeneca se ha vuelto a reactivar. Al reactivarse AstraZeneca, hay que tener en cuenta que las distintas posibilidades que tenemos de inmunizar, pues aumentan. Además, según Carolina Darias, Pfizer también se ha comprometido a dar, me parece que eran 2 millones más de dosis a España durante este trimestre, con lo cual prácticamente vamos a llegar a los 10 millones en junio, y eso está muy bien, y se supone que luego aumentaría más la dosis y podríamos llegar, si por fin se alcanza esa velocidad de crucero, al famoso 70%. ¿Y qué ocurre con ese 70%? Pues según los virólogos y vacunólogos, no, los virólogos más bien, y médicos, a partir de conseguirse ya ese 70%, podríamos volver a la normalidad anterior. ¿Por qué? Porque cuando hay inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, ya nos podemos quitar esta maldita mascarilla que podemos utilizar mucho, ¿eh? O sea, tú vas por la calle y cuando estás por ahí dando una vuelta, parece que solamente te encuentras a cirujanos, ¿no? Pero al principio, cuando tú te ponías esto, ¿no? No sé si os ocurría también a vosotros, pero al principio, cuando tú te ponías esto, te notabas un poco raro. Pero es que yo ahora, por ejemplo, ahora mismo, mañana mismo me dicen, te quita la mascarilla y instintivamente me la pongo.
pues como estamos ya acostumbrados, se nos ha hecho el tema de la mascarilla, ya nos hemos habituado a ella. Creo que la mascarilla como tal, pues tampoco nos molesta tanto. Ojalá Pfizer y BioNTech, ojalá Moderna, ojalá AstraZeneca y por supuesto ojalá Janssen, entre estas cuatro vacunas y otras que se irán aprobando a lo largo del segundo semestre, nos permita llegar a ese ansiado 70% cuanto antes. ¿Qué eso ocurre en el caso de AstraZeneca? Pues en el caso de AstraZeneca, que tienen que decidir este miércoles a quienes, bueno, este mismo lunes han tenido que decidir a quienes administra y hoy mismo, miércoles, han empezado ya la vacunación. Eh, Hay que tener en cuenta, además, que AstraZeneca es una empresa, o sea, y no les interesa perder beneficios y no les interesa que su marca se desprestigie, con lo cual, por eso ha, digamos, reactivado. Yo creo que le va a interesar mucho aumentar la producción en la Unión Europea, en Europa en general. Aparte de solamente centrarse en Reino Unido y en Estados Unidos. Es evidente que esto le interesa como empresa a ella y también a AstraZeneca, como también nos interesa a nosotros como ciudadanos. Y también a toda la Unión Europea, porque una vez se alcanza el 70%, por lo menos por la Unión Europea podemos circular y puede volver a abrirse otra vez de nuevo ese derecho a la libre circulación, que es la esencia de la Unión Europea. A día de hoy solamente hay, perdón, a día de hoy solamente hay la libertad de circulación de mercancías y también de ciertos turistas en algunos países. Pero hay que tener en cuenta que los españoles, por ejemplo, no nos podemos mover por España, pero sí pueden venir alemanes. Y también hay constantes restricciones de ahora sí te dejo salir, ahora no te dejo salir, con lo cual eso produce sin duda alguna inestabilidad tanto política como económica, como social y como cultural en toda la Unión Europea, en este mercado único que tanto tiempo nos ha costado construir, más de 60 años. Y desde aquella famosa declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que tratamos de llevar adelante un nuevo mercado único sin fronteras, con una autoridad común que no decían solamente los países, sino que también decide una autoridad común nuestras mercancías y nuestra economía, nuestro mercado, que además eso supone no solamente el hecho de esto, de la libertad de circulación, del libre mercado, sino también la propia paz entre las naciones de Europa. Y eso pues está muy bien teniendo en cuenta que anteriormente a 1950 hemos pasado dos guerras mundiales y hemos pasado muchísimas más guerras durante los siglos precedentes. Y ahora vivimos en una supuesta paz. Estoy escuchando ruidos porque están aquí montando los pobres, iba a decir cafeteros, perdón. Los pobres hosteleros están tratando de montar de nuevo, aquí en Fuengirola al lado, poner de nuevo en funcionamiento la hostelería. De hecho, mañana jueves vamos a hablar precisamente de las nuevas restricciones que ha implantado la Junta de Andalucía. Con respecto a esta noticia concreta, y ya con esto termino, hay que tener también en cuenta no solamente lo que he dicho, sino también que este ritmo de vacunación que va a ofrecernos esa posibilidad de llegar por fin al 70%, puede suponer un pequeño colchón a esta economía tan ahogada y lo que se ha hecho con la AstraZeneca no es que se diga tajantemente que los trombosis no tengan nada que ver con AstraZeneca. De hecho, se ha hecho recientemente una autopsia a la profesora de Marbella, que por cierto, desde aquí todo mi pésame, y lo que se ha hecho con Marbella, con esta profesora de Marbella, ha sido el hecho de que
de descubrir que tenía trombosis por un posible aneurisma, porque tenía tendencia a poder sufrir trombosis. Lo que nos ha demostrado es que no se ha demostrado ni que cause directamente la vacuna de AstraZeneca trombosis, ni que no la cause. Pero lo que ha dicho la comunidad científica es que, evidentemente, los beneficios del suministro de vacunas, teniendo en cuenta la muy bajísima incidencia de casos de trombosis, los beneficios de esta vacuna superan con creces los posibles perjuicios que pueda llegar a suponer, los efectos adversos que pueda llegar a tener esta vacuna. Con lo cual, pues, es importante tener en cuenta que es fundamental la vacunación. Y así, pues, queridos amigos, hemos llegado al término de este informe Ingelmo del miércoles. Hasta luego.